Hola, y bienvenidos a esta capacitación enfocada en lidiar con los medios de prensa de Listos California. Durante los próximos minutos le ayudaremos a prepararse para trabajar con los medios de difusión y comunicar su mensaje a su audiencia. Empecemos contándoles un poco de Listos California. Cada californiano, de cualquier edad, habilidad, ingreso o idioma, merece recibir información para prepararse para fuegos forestales, inundaciones, terremotos, sequías, olas de calor y otros desastres, gracias a la inversión continua de fondos públicos del gobernador Gavin Newsom y legisladores del estado. Listos California está conectada con una red estatal de organizaciones comunitarias, gobiernos tribales y equipos de emergencias a través del estado para mejorar su fortaleza, proveer información accesible en varios idiomas y alentar una nueva cultura de preparación para desastres. Instalada en la oficina del Gobernador de Servicios de Emergencia, también conocida como CalOES, desde 2019, Listos California ha logrado alcanzar a millones de californianos quienes no habrían tenido acceso a información sólida de emergencia. Brindando herramientas para ayudar a californianos vulnerables a sobrevivir y también prosperar luego de desastres, hace a Listos California un recurso vital. Visiten listoscalifornia.org para obtener más información. Antes de continuar, vale la pena hablar de la teoría de la comunicación efectiva. O sea, si quieren comunicarse efectivamente, necesitan un público al que le importa el tema que le están comunicando. Es como ir de pesca. Necesitan un anzuelo con la carnada correcta o una red muy ancha. Bien, vamos a aprender a pescar. Para simplificar las cosas, vamos a enfocarnos en 4 objetivos básicos. Primero, mejorar su conocimiento de los medios de prensa. Segundo, mensaje y preparación. 3. Estrategias y tácticas para entrevistas, como una serie de datos y consejos. 4. Les enseñaré cómo practicar y prepararse con las destrezas para dar muy buenas entrevistas. Ahora les quiero contar más acerca de cómo aprenderemos esos objetivos. Seguiremos volviendo a esta lámina a través de la presentación. Al final, espero serán capaces de usar a los medios efectivamente como colaboradores para contar su historia a su público, para crear un cambio positivo en su comunidad. Entonces, sigamos al primer recuadro, arriba a la izquierda. Entender más a los medios. ¿Recuerdan que hablé de atraer el interés del público, que es la clave para una buena comunicación? Esta lámina muestra lo que a la prensa, periodistas, productores, directores de noticieros, etc., le parece suficientemente interesante como para cubrirlo en los medios. Debemos empezar allí, porque lo que a nosotros nos resulta interesante tal vez no lo sea para los reporteros. Si queremos que los reporteros cubran lo que hacemos, debemos hacer que nuestro evento se ajuste a lo que ellos consideran un informe de noticias perfecto. Aquí hay 5 elementos para un reporte de prensa perfecto. Genial. Ahora saben cuáles son los 5 elementos de un reportaje perfecto. ¿Cómo ayudamos a que los reporteros cubran nuestros asuntos? Primero viene el anzuelo, que es la última lámina, pero resumido en una frase o dos. Que sea fácil de entender. Queremos darle a los reporteros toda la información de la manera más sencilla posible. Darles acceso, frases citables, elementos visuales. Algo tan simple como un mapa impreso e indicaciones claras de dónde estacionar ayuda mucho. Citas escritas, hojas de datos simples, gráficos, todo eso ayuda. Otra cosa que debo enfatizar es tener buen sentido del tiempo. No solo del relato que quieren contar, pero en su comunicación con el reportero. Ellos trabajan mucho bajo presión de tiempo, con fechas límite estrictas, para entregar sus reportes. Hagan todo lo que puedan para ayudarles a cumplir con sus horarios. Bien, ese fue el punto de vista panorámico. Ahora vamos al próximo paso, que es mensaje y preparación. Empecemos ayudándoles a entender cómo desarrollar su mensaje. De nuevo, usamos a la prensa como megáfono para alcanzar a nuestro público. Los medios no son el público en sí. Cuando hablamos a través del megáfono, que es la prensa, es importante asegurarse de que las palabras que decimos son claras y concisas y de acuerdo al mensaje. ¿Y qué es un mensaje?
Simplemente, el mensaje es la conclusión a la que su público debe llegar. Es importante cómo presentamos esa conclusión para que la audiencia absorba la información. Hay una gran entrevista, cuando Obama era presidente, que le dio a ABC News al empezar su segundo mandato. Pensando en sus primeros 4 años, dijo que su mayor error fue no haber sido mejor comunicador, diciendo que debió haber explicado mejor a los estadounidenses por qué importaban las políticas que adelantó. Lo mismo es cierto para la comunidad de preparación para desastres. Debemos ser mejores en relatar la historia de por qué es importante, no solo darle al público una lista de datos. Antes de dar una entrevista con la prensa, enfóquense en tomar unos minutos desarrollando una narrativa que ayude a humanizar o personalizar sus mensajes de preparación. Pueden enfocarse en estos 4 elementos aquí arriba. ¿Cuál es la meta final? Asegúrense de que sea concisa, que es relevante a su público y que sea fácil de entender. La razón por la que tenemos esta lámina es para hacer ver que no todas las entrevistas son iguales. Sepan con quién estarán hablando. ¿Es por teléfono? ¿En persona? ¿Es en vivo? ¿Es en vivo por vía remota? Cada una presenta oportunidades y retos diferentes. Pero, para aprovechar esas oportunidades y evitar posibles obstáculos, deben hacer su tarea. Sepan cuál será la situación. Háganle preguntas al reportero o productor por adelantado. Sigan estos 3 pasos. El orden no importa, aunque podríamos afirmar que el tercer punto es el más importante. Si no tienen una meta clara para la entrevista, tal vez no vale la pena hacerla. Al definir su meta pueden orientar su mensaje. Entonces pueden informarse en cuanto a quién es el reportero o productor con quien están lidiando para entender mejor cómo moldear su mensaje y ayudarles a cubrir su relato de la mejor forma posible. Sí, es mucho. Déjenme ponerles un ejemplo. Si están trabajando con Ron Lynn, un reportero del LA Times, saben que es un reportero experto en terremotos. Pocos saben más que él. Si hablan, por ejemplo, de algo que pasó en Loma Prieta, podrían decir algo como mencionaste en tu reporte, acerca del nivel superior del puente de la bahía, que se desplomó y la gente tuvo que salir caminando del medio del puente, una cosa que nuestra organización alienta a la gente a hacer es siempre llevar un par de zapatos para caminar en la cajuela del auto, porque nadie quiere caminar 5 millas a través de escombros en tacones altos o descalzo. Eso le ayuda a Ron a contextualizar mejor su mensaje de lo que llamamos preparación sobre la marcha. Hemos personalizado y humanizado la historia para el reportero y hemos presentado el trabajo de estar preparados lejos de casa o el trabajo. Bien, ese fue el alto nivel de guiar el mensaje y prepararse para entrevistas. Ahora veamos estrategias y tácticas en entrevistas, la parte central de esta capacitación. Bien, tenemos varias partes por las cuales guiarles en la entrevista en sí. Esta es una lámina de resumen. Las 3 partes de una entrevista, el antes, el durante y el después. Antes deben comunicarse con el liderazgo de su organización, asegurarse de que sepan que ustedes harán la entrevista con el reportero. No deberían tomar a nadie por sorpresa. 2. Deben definir cuáles serán las preguntas difíciles y preparar respuestas. Debemos preparar el mensaje como lo conversamos en algunas de las láminas anteriores. Luego, durante la entrevista deben relajarse, mantengan sus respuestas breves, pero no demasiado cortas. Hablaremos de eso en un par de láminas. Traten de compenetrarse con el reportero para que sea más como una conversación. 3. Deben evitar hacer declaraciones de las cuales no están seguros. No adivinen. Sepan de qué están hablando. Luego, remítanse siempre a sus mensajes para reforzar lo que dicen con hechos. Y al final, cuando termine la entrevista, pueden preguntar si tienen alguna otra pregunta. Siempre pueden ofrecer revisar el reportaje por el bien de la exactitud. Y algo que siempre recomiendo es preguntar cuándo será publicado el reportaje o cuándo saldrá al aire. Una cosa más. Deben estar siempre listos para una pregunta que muchos reporteros hacen. ¿Hay algo que debía haber preguntado, pero no lo hice? Es una pregunta genial, y la hacen muchos. Y la respuesta siempre debería ser no. Hizo usted todas las preguntas correctas.
La respuesta siempre debería ser un giro hacia su mensaje principal. Incluso si ya lo conversaron, use ese comentario para decir algo así como, sí, hablamos un poco de eso, pero la conclusión central para su público realmente debería ser X, Y o Z, o sea, lo que contenga su mensaje. Bien, unos detalles más acerca de la entrevista en sí. La clave para mí es que nosotros seamos los primeros en presentar nuestro mensaje. No vayan a esperar por una pregunta en particular para introducir su mensaje. Casi como si empieza la entrevista y el reportero dice, gracias, John Smith, gracias por acompañarnos. Y si yo fuera John, respondería, gracias por invitarme. Me emociona estar aquí para hablar de X. Y X es mi mensaje. O sea, entren de una vez en materia. Alguien sabio me dijo una vez que antes de ir a una entrevista de trabajo, deberías tener 3 o 4 anécdotas personales que podrás aplicar a casi cualquier tipo de pregunta que te haga el reclutador. Lo mismo se aplica a las entrevistas con la prensa. Siempre deberías tener anécdotas listas para explicar tu mensaje principal, para hacer que el relato de la información que estás tratando de presentar sea relevante a tu público. ¿Cómo lo haces? Deben ser breves y relevantes. Definitivamente no hables para llenar el vacío. Y usa los ejemplos que resuenan con el público y que causarán impacto. Esta lámina habla por sí sola, y espero que no les toque una entrevista difícil. Pero si se llegan a encontrar con un reportero que les hace una pregunta complicada o maliciosa, no repitan la pregunta en su respuesta. Eso facilita que editen su respuesta para otros fines. Si, por ejemplo, el reportero pregunta, parece ser un buen programa que salvará vidas, pero ¿no le parece que costará demasiado para el beneficio que ofrece? Su respuesta no debería empezar con, cuesta mucho, pero... De hecho, debería empezar con, estamos enfocados en los resultados, y en este contexto se trata de salvar vidas. ¿Ven la diferencia entre las dos? La segunda parte de esta lámina también es importante. Les aliento a que usen el nombre de su organización cada vez. No digan nosotros o yo. Esto asegura que cuando hablen con la prensa, o especialmente para radio y televisión, las citas quedan más claras y precisas. Aquí hay 4 cosas que pueden hacer en una entrevista para tener éxito en forma gráfica. Deben escuchar, hacer una pausa, pensar en de qué se trata la pregunta, pensar en lo que quieren responder, responder, entonces callarse, dejar de hablar. A los reporteros los entrenan para crear silencios incómodos. La razón es porque a veces el entrevistado llena el silencio con cosas que tal vez no deberían decir, así que no las digan, solo transmitan sus mensajes y a otra cosa. Muchas veces trabajamos con gente que les da miedo dar entrevistas porque temen que los vayan a citar erróneamente en la prensa. En esta lámina les mostraremos diferentes modos de evitar que eso pase. En la primera casilla, arriba y a la izquierda, deben darles los hechos y luego decirles los hechos. Esto se puede hacer al revés también, a menos que la entrevista sea en vivo. La clave es que todo lo que digan que les parezca importante debe ser comunicado por escrito también. Envíenles un email o entréguenles un volante. La segunda casilla, clic, clac, repite, y la tercera, clic, clac, seguimiento, son parecidas. Esto es especialmente relevante para entrevistas por teléfono. Si oyen a un reportero teclear mientras ustedes hablan, es posible que estén tomando nota porque lo que usted está diciendo en ese momento les parece importante. Tomen nota de ese momento y hagan seguimiento más tarde, con un email, articulando claramente los puntos que habían hecho verbalmente. Lo mismo para una entrevista en persona. Si ven al reportero tomando notas en su cuaderno, envíenle la información más tarde acerca de ese punto. Ese sería el clic-clac seguimiento. La próxima casilla, debajo de esta, se llama ¿y qué acabo de decir? Es una cosa agresiva que yo le diría a mi hijo de 13 años antes de dejarlo solo en casa por una hora. No hagan que el reportero tenga esa impresión, pero hay que resolver asuntos complejos sutilmente. O sea, es justo y apropiado que luego de explicar algo complejo ustedes le den la vuelta al reportero diciendo, oye,
Para mí esto fue bastante complicado, pero es súper importante asegurar que no se pierda ninguna de las sutilezas. ¿Sientes que entendiste todo? A menudo el reportero dirá que sí, pero a veces dirá, tal vez podrías explicar esto un poco más. Debes aprovechar esa oportunidad. Esto nos lleva a la casilla grande. Si es una entrevista para la prensa, ofrece revisar lo que se necesite para el reportero, siempre y cuando ya haya terminado el proceso de edición. Asegúrenle que no desean cambiar el sesgo, solo confirmar que los datos fueron reflejados exactamente. Muy bien. La casilla al fondo y a la derecha es menos relevante para su trabajo con listos, pero es importante incluirla definitivamente. Si el asunto que están discutiendo con el reportero es muy controversial o legalmente arriesgado, siempre pueden preguntar si pueden grabar la entrevista. Se puede hacer con un iPhone o un Android. Los reporteros en California siempre les preguntarán si pueden grabar la entrevista. ¿Por qué? Pues porque deben hacerlo. California es un estado de consentimiento por ambas partes, o sea, que es ilegal grabar una entrevista sin obtener permiso del interlocutor. Yo les recomiendo que eviten grabar la entrevista a menos que su consultor legal les diga lo contrario. En esta capacitación no hablamos mucho de entrevistas en cámara, porque francamente las entrevistas en televisión son las menos comunes de todas. Pero sí me quiero enfocar en 4 datos básicos para entrevistas en cámara. Y se explican por sí solas, si las pueden leer aquí. Pero sí quiero detenerme en el punto que está abajo a la izquierda. El punto, en breve, es la diferencia entre lo que hacen en vivo contra una entrevista grabada. Y es que si dicen algo mal, o creen que pueden decir algo más conciso, pídanle al reportero otra toma. Y 99 de 100 veces estarán de acuerdo porque ellos también quieren tener una entrevista bien editada. Por supuesto, no pueden hacer eso en vivo con Wolf Blitzer, pero es muy poco común. Bien, esta lámina es más divertida en persona, pero no estamos en persona, así que se la contaré. ¿Qué hacen si les llama un reportero de buenas a primeras? Yo siempre les digo, gracias por su llamada, ¿no? Hay que apreciar que les interesen nuestros asuntos. Pregúntenle cuál es el tema que les interesa. Y además les preguntan cuál es su fecha de entrega. Y entonces le dicen, ¿puedo llamarle más tarde? Traten de que la entrevista ocurra bajo sus reglas, no las del reportero. Tomen 30 minutos, despejen la mente, salgan a caminar, tómense un café, un vaso de agua, lo que sea. Pero despejen su mente, preparen su mensaje, hablen con su equipo de comunicaciones si lo tienen, y entonces reconéctense y llamen al reportero. Definitivamente háganlo pronto. No le hagan esperar hasta el final del día. Idealmente la llamada será muy pronto, pero de acuerdo a su propio ritmo. Segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una entrevista oficial y una extraoficial? Yo diría que no hay diferencia. Cada vez que hablen con un reportero, productor o miembro de los medios de prensa, deberían suponer que lo que dicen será considerado una declaración oficial, o sea que lo pueden citar con nombre y apellido en prensa o al aire. Tercera, ¿cómo puedo ser un mejor invitado en los medios en 3 segundos? Esta es divertida. La respuesta es, tome 3 segundos antes de responder. Use ese tiempo para pensar en su respuesta y sus mensajes. Esto definitivamente reducirá los y los y se asegurará de hablar más claramente en sus respuestas. Bien, espero que esto les haya sido útil. Ahora les enseñaremos unos trucos para no salir de su mensaje. Esta lámina, de nuevo, habla por sí sola. Hay frases comunes que pueden usar para volver a su mensaje. A mí me gusta la de abajo a la izquierda, porque cuando un reportero regresa a escuchar la grabación, sabrá exactamente cuándo enfocarse en su mensaje. Es casi como cuando cierran la claqueta en una filmación. Entonces, los desastres naturales son un asunto muy emocional y crean mucho drama e interés. Puede haber ocasiones en que reporteros o periodistas se pongan demasiado insistentes durante una entrevista. No es algo que ocurre mucho necesariamente,
Pero sí quiero darles herramientas que pueden usar para, como dicen en Monopoly, salir de la cárcel gratis. Aquí hay 4 ejemplos de cómo evitar responder a ciertas preguntas de reporteros. Bien, ahora entienden a la prensa. Entienden cómo desarrollar su mensaje, cómo prepararse para una entrevista y luego saber qué hacer antes, durante y después de que termine la entrevista, ¿verdad? Pues tal vez no. Vamos a practicar. Bien, ahora entienden a la prensa. Entienden cómo desarrollar su mensaje, cómo prepararse para una entrevista y luego saber qué hacer antes, durante y después de que termine la entrevista, ¿verdad? Pues tal vez no. Vamos a practicar. Este es el punto en que si hiciéramos esta presentación en persona, yo practicaría con los participantes las destrezas que hemos descrito en la presentación. No podemos hacer eso, obviamente, pero pueden intentarlo ustedes. Prueben estas herramientas con sus hijos, su pareja, padres o un vecino y pídanles que hagan el papel del periodista. Fíjense que no mencioné a compañeros de trabajo. Esto es clave porque sus colegas conocen la jerga y la información que ustedes usarán. Es importante practicar sus mensajes y su comunicación con gente que no está familiarizada con esos detalles. Ponga una cámara o use un teléfono para grabar sonido. Pase un rato revelando y reflejando. Diviértase. Hemos llegado al final de la presentación. En nombre de Cal OES y Listos California, gracias por trabajar para preparar mejor a California.